Buenos días, aquí estamos nuevamente como Cámara de Comercio de Santiago a través de nuestro comité tributario, pero como siempre en estos casos con la colaboración del Servicio de Impuestos Internos. Tenemos dos grandes temas: el catálogo de esquemas tributarios, las normas de antiilusión y la emisión de facturas en supermercados y restaurantes. ¿Sí? Para estos efectos, ¿cierto? Las presentaciones en los catálogos, vamos a tener a la señora Rosario Sepúlveda, que es jefe del Departamento Jurídico de la Dirección de Grandes Contribuyentes, y a don David Sandoval, profesional de dicho departamento. Y para el segundo tema, que es la emisión de facturas en supermercados y restaurantes, tenemos a don Andrea Cartes, que es jefe del grupo de la Oficina de Facilitación y Asistencia, ¿cierto?, de grandes contribuyentes de la Dirección de Grandes Contribuyentes. Y se nos va a acoplar en algún momento don Ricardo Dasme, que es el jefe de la Oficina de Facilitación. ¿Ya? Bienvenidos, muchas gracias a los funcionarios de impuestos internos y partamos, Rosario, David, el escenario es de ustedes. Adelante, por favor. Gracias, don Adolfo. Muy buenos días. El primer tema que vamos a compartir lleva por título Catálogo de Esquemas, pero la idea es poder compartir con ustedes algunas de las acciones que ha venido desarrollando el servicio en el último tiempo, sobre todo en el marco de la estrategia del control de la elusión, que como ustedes saben es unas líneas prioritarias, yo diría, del plan de gestión de cumplimiento tributario no solo de este año, sino que también de los últimos años, ¿no es cierto? Esta estrategia ahí tiene como objeto los que se señalan ahí, ¿no es cierto? Por supuesto, entregar certeza a los contribuyentes para que cumplan sus obligaciones tributarias, ¿no es cierto? También influir, ¿no es cierto?, en evitar comportamientos elusivos. Ahí hay un componente disuasivo, ¿no es cierto?, que tiene la norma general antielusiva. Por supuesto, también fortalecer el control a la elusión y a la planificación tributaria agresiva. Y también, indudablemente, por el lado del servicio, fortalecer y generar capacidades internas en los funcionarios para abordar estos riesgos de la elusión. Ese es como el foco de la estrategia en el combate a la elusión. Y en ese contexto, el servicio ha venido implementando, les decía, varias acciones, ¿no es cierto? Algunas reactivas relacionadas ya con los procedimientos de requerimientos de declaración de elusión, ¿no es cierto? O de fiscalización, abordadas, ¿no es cierto?, desde las normas generales antielusivas, pero también otras de carácter preventivo y una de ellas, ¿no es cierto?, destacable es la publicación del catálogo de esquemas tributarios. Esta es una herramienta que tiene un carácter orientador y busca promover, ¿no es cierto?, el cumplimiento voluntario de los contribuyentes, aportando ahí transparencia, ¿no es cierto?, sobre cuáles son los criterios que tiene hoy día el servicio de análisis y también los focos de atención frente a determinadas estructuras o planificaciones que podrían eventualmente erosionar la base imponible o generar ventajas tributarias indebidas, ¿no es cierto? Con esta presentación, entonces, la idea es dar a conocer eh, algunos esquemas incluidos en este catálogo y contarles también, bueno, un poquito antes, que el catálogo de esquemas se publicó por primera vez en el año 2016, ¿no es cierto? En formato digital, en la página web del servicio, que hoy día tiene 92 esquemas tributarios, han ido incorporándose anualmente casos nuevos, también han ido saliendo también otros, ¿ah? Que por modificaciones legales han dejado de ser eh, considerados, ¿no es cierto?, para efectos de este catálogo. En la última versión, en la del 2024, se incorporan 7 casos nuevos y las temáticas abordadas son las que allí se señalan. Básicamente, planificaciones que incluyen incentivos tributarios, reorganizaciones internacionales, esquemas que incluyen endeudamiento, figuras de financiamiento compleja o la utilización de beneficios tributarios en materia de mercado de valores, también esquemas que involucran intervinientes, ¿no es cierto?,
que constituyen entidades con tratamientos tributarios especiales, como podrían ser las fundaciones, los fondos de inversión, trusts, eh, también varios esquemas de dilución patrimonial, ¿no es cierto? Operaciones con instrumentos financieros, transferencias de activos, bueno, una serie de temáticas. Allí las dejo en la presentación. Pero bueno, la publicación del catálogo está inmersa en un contexto aún más general, ¿no es cierto?, que es la incorporación de la norma general antielusiva a nuestro ordenamiento jurídico. Ahí, brevemente, y para situar el contexto de esta presentación, eh, comentarles que en el año 2014, ¿no es cierto?, nuestra legislación incorporó por primera vez una norma general antielusiva. La forma que adoptó en Chile esta norma general antielusiva corresponde a una cláusula general antielusiva. Eh, eh, la diferencia entre estas y otras normas, hay legislaciones que tienen, por ejemplo, principios generales antielusivos, que son normas bien abstractas, ¿no es cierto? Una declaración bien abstracta sobre cómo percibe ese ordenamiento o qué herramientas tiene ese ordenamiento frente a la elusión. En el caso de Chile, dijimos que era una cláusula general antielusiva donde describe hipótesis específicas que configuran la elusión. En el caso de Chile, la simulación y el abuso de la forma jurídica. Esta norma general antielusiva o bajo este paraguas se comprenden una serie de normas procedimentales, pero también sustantivas, ¿no es cierto?, que regulan, ¿no es cierto?, este enfoque del combate a la elusión o del abordaje a la elusión. Esta norma general antielusiva entrega una acción al servicio para requerir ante tribunales tributarios aduaneros, por lo que el tribunal es quien declara la existencia de abuso o simulación. Eso es bien relevante porque es una particularidad también de nuestra norma, ¿no es cierto? Acá en Chile la elusión no la declara la administración tributaria, sino que entrega una herramienta al director nacional, quien, previa aprobación del comité ejecutivo, ¿no es cierto?, y con recomendación de este Departamento de Norma General Antielusiva, ejerce una acción judicial, ¿no es cierto?, requiriendo un tribunal que declare la elusión y determine finalmente los impuestos eludidos. Dentro de las características más importantes, solo para mencionarlas, David, ahí quizás debiéramos pasar a la otra, eh, está señalar que esta no es una norma sancionatoria, ¿no es cierto? ¿Podemos volver una atrás? Que no es una norma sancionatoria, y eso es bien relevante, ¿ah? Lo que busca la elusión o la norma general antielusiva es que se cumplan las obligaciones tributarias que emanan de los hechos imponibles que están establecidos en la ley, ¿no es cierto? La norma general antielusiva, además, sobre todo en el 4 bis, tiene un catálogo de principios que se reconocen ahí. Se conoce el principio, podemos decir, de fondo sobre forma. Al señalar ahí las obligaciones tributarias nacen y se hacen exigibles con arreglo a la naturaleza de los hechos, actos o negocios realizados, cualquiera sea la forma o denominación que los interesados le hubieran dado. También en esta misma norma se reconoce los principios de autonomía y libertad contractual a través del reconocimiento de la legítima opción de conductas. La legítima opción de conducta está contenida, ¿no es cierto?, de manera expresa en el artículo 4 ter, y eso también es una particularidad de nuestra norma. En derecho comparado, la legítima opción de conducta es una construcción más bien doctrinaria. Acá fue incorporada a la ley. También se reconoce la legalidad de los tributos, ¿no es cierto? Un poco en línea con lo que señalábamos, aquí supone que la aplicación de los impuestos se realiza conforme a los hechos grabados y que establece la ley, ¿no es cierto? Y no pudiendo quedar al arbitrio de los contribuyentes, sustraerse de esas obligaciones tributarias a partir de la utilización de esquemas o figuras elusivas, ¿no es cierto? También reconoce esta norma general antielusiva el principio de especialidad, según el cual las normas especiales deben aplicarse con preferencia a la norma general antielusiva. Ahora la ley 21.713 aclaró la aplicación de este principio de especialidad o especificó cómo lo venía aplicando el Servicio de Impuestos Internos, ¿no es cierto? Eh,
también se genera, dice que la aplicación de la norma general antielusiva va a proceder en la medida que existe una reducción de la base imponible igual o superior a 1000 UTMs, o se haya accedido a un beneficio tributario o se haya ingresado a un régimen tributario especial. Esto también es una modificación de la ley 21.713 a esta normativa general antielusiva. Antes se establecía como un requisito de procedencia para el requerimiento judicial diferencias impositivas por 250 UTM o más, ¿no es cierto? O diferencias, diría yo, en como resultado del proceso de fiscalización que precede al requerimiento judicial. También se reconoce la buena fe, esta normativa reconoce la buena fe, lo que supone reconocer también los efectos que se desprenden de estos actos o negocios, ¿no es cierto? Según la forma que se hayan celebrado por los contribuyentes. Y esto muy concatenado con también la carga probatoria, pues el servicio es quien debe probar la existencia de abuso o simulación en sede judicial. Eso podríamos decir, nos da como una panorámica de esta normativa general antielusiva, ¿no es cierto? Y ahora nos abocamos a exponer las figuras del catálogo que hemos seleccionado para mostrarles hoy día. Ahí dejo a David. Buenos días, siguiendo con la presentación de Rosario respecto al tema, ¿cierto? Hemos seleccionado algunos de los casos que están contemplados hoy en día en el catálogo. Lo enumeramos, ¿cierto? Haciendo referencia particular a el número de casos que está en el catálogo, por si después lo quieren revisar más detalladamente por su propia cuenta, ¿cierto? Cabe señalar como introducción, ¿cierto?, que estos casos son, o el catálogo de esquema de alguna manera viene a ser un instrumento que tiene la administración tributaria para poder orientar a los contribuyentes. Por lo tanto, no obedece a declaraciones de elusión en particular, ¿cierto?, sino siempre está construido de forma eventual. O sea, se analizan ciertos casos, generalmente que han sido detectados en fiscalizaciones llevadas a cabo por direcciones regionales en nuestro servicio, en donde existen algunos elementos indiciarios que podrían llevar a una revisión por la norma general antielusiva u otra norma antielusiva especial en su caso. Entonces, como señalaba, este catálogo tiene un fin meramente orientador, y así está concebido y puesto y publicado en la página del servicio. Dicho eso, vamos a pasar a analizar el primer caso que tenemos. El primer caso, que es el caso 59, titulado como reorganización empresarial con el objeto de incrementar el costo tributario de un bien y así volver a depreciarlo o disminuir o evitar mayores valores en su venta, ¿cierto? Es un caso que contempla 4 empresas partícipes de un mismo grupo empresarial, ¿cierto? De manera un poco introductoria también, cabe decir que para aquellos que no han tenido la posibilidad de ver el catálogo todavía, en general, actualmente el formato se presenta de esta manera, ¿cierto? Se presenta la operación y los esquemas, por un lado señalando quiénes son los partícipes de esa figura, ¿cierto? Después se hace una breve descripción de las operaciones y posteriormente se describe el resultado de esas operaciones, para luego pasar a un análisis de ciertas verificaciones que realiza el servicio con ocasión de estos hallazgos o figuras, ¿cierto? Entonces, en este caso en particular, tenemos que los partícipes son, como señalaba, 4 empresas, A, B, C y D, que son empresas relacionadas de un mismo grupo. En las operaciones analizadas, ¿cierto? A realiza una inversión en B, y con este capital B adquiere un activo no monetario, el cual deprecia en forma instantánea o acelerada. Esto aprovechando normas ya sea transitorias o normas del artículo 31, ¿cierto?, respecto a la depreciación. Luego de esto, B realiza una inversión en D, la que es financiada mediante deuda. O sea, B adquiere un crédito ya sea con un tercero relacionado, o sea, con un tercero o un relacionado, ¿cierto?, para el que destina para hacer una inversión en otra empresa relacionada del grupo, que es D, en este caso.
Luego de esa operación B se divide asignando a la nueva sociedad C, que nace de esta división, ¿cierto?, el activo que había adquirido y su depreciación, manteniendo B la inversión en D y la deuda. Y por otro lado, ¿cierto?, esta sociedad C que mantiene el activo que fue depreciado, ¿cierto? Y el socio de C sigue siendo A, ya que nace de la misma división, ¿cierto? O sea, se mantienen las participaciones luego de la división. Posteriormente a esto, A se fusiona con C, disolviéndose esta última, generando un goodwill, el cual es distribuido en el activo no monetario antes depreciado. Esto, ¿cierto?, aplicando normas del artículo 31, número 9 de la Ley de Impuesto a la Renta, que señala en aquellos casos que, producto de una fusión, en este caso impropia, el valor de la inversión sea superior, ¿cierto?, al valor del capital propio tributario de la sociedad disuelta. Se genera una diferencia que debe distribuirse dentro de en los activos no monetarios que se reciben producto de esa fusión. De esta manera, el resultado es que ese activo que inicialmente fue depreciado vuelve a aumentar su costo tributario y pasa a ser de propiedad de A, quien puede volver a depreciarlo aprovechando ese gasto nuevamente, o bien puede enajenarlo utilizando el costo tributario nuevo adquirido producto de la fusión, ¿cierto?, generando un menor valor, o sea, un mayor valor reducido, o bien no generando un mayor valor producto de esta figura. Entonces, en el análisis ante esta situación, ¿cierto?, será relevante para el servicio determinar la finalidad de la constitución de C y descartar la instrumentalización de esta entidad para fines meramente tributarios, verificando sus actividades comerciales o industriales realizadas, los activos que posee, distintos de los que derivan de los asignados de la división, el ingreso de nuevos socios accionistas, entre otros. Esto va de la mano, ¿cierto?, con un elemento de instrumentalización de las sociedades, ¿cierto? Porque si tenemos que esta sociedad nace con una sola finalidad, que en este caso es adquirir un bien producto de esa división, o que se le asigne ese bien, y solo luego disolverse para generar el efecto tributario analizado, y no tiene ningún otro tipo de operación, ningún otro tipo de activo, podríamos ya tener algún indicio de que esa sociedad nace con un fin instrumental, ¿cierto?, que no tiene una razón económica, jurídicamente relevante para su existencia. Otro elemento a considerar dentro del análisis que puede realizar el servicio ante esta situación es los plazos que median entre la compra de activos y su depreciación, la división de la sociedad B y la posterior fusión de A y C, y si acaso existen acuerdos de venta sobre el bien. Estos son elementos también que son muy relevantes, ¿cierto? Porque en general en los esquemas tributarios el marco temporal juega un factor relevante, ¿cierto? No es lo mismo tener una operación que se desarrolla durante un tiempo de vida natural dentro de los negocios, ¿cierto?, o del giro de la empresa, que una operación acotada en un breve espacio de tiempo, ¿cierto?, que da cuenta que en el fondo no existe una razón económica detrás de eso. Otro elemento también a considerar es respecto a la inversión realizada por B en D, se verificará el origen de los fondos que fueron utilizados, que haya involucrado una transferencia efectiva de recursos, ya sea en dinero de especie, que permitan a la sociedad receptora destinarlo a inversión, financiar nuevos proyectos, reducir su pasivo, entre otros, y que por el contrario no consista en meros movimientos contables, ¿cierto? Siempre hay un análisis en estos casos de los fondos que se utilizan para realizar inversiones, sobre todo entre empresas relacionadas. Acá hay un elemento importante dentro de la figura que analizamos, porque B, como operación intermedia, hace una inversión en D que financia mediante deuda, ¿cierto? Si B, el único activo que tenía era este bien que asigna a C producto de la división, podríamos suponer que ahí hay una finalidad en esta inversión de mantener viva esa empresa B al momento antes de la división, ¿cierto? Entonces, se puede analizar también el origen, la finalidad y efectividad de esos fondos, ¿cierto? O sea, de esa inversión.
Y por último, también se puede determinar si la reorganización empresarial, esto es, si la suma de actos o negocios jurídicos, división y fusión en este caso, produce resultados o efectos económicos o jurídicos relevantes más allá de lo meramente tributario, que deben ser acreditados por el contribuyente. Esto es un poco la suma de lo anterior, ¿cierto? Porque tenemos que, en general, el estándar, cuando hablamos de ilusión, hablamos de algunos autores o hablan de test de relevancia, que sirve un poco para graficar este elemento, que una conducta elusiva podría ser considerada de tal forma cuando sus efectos no sean relevantes desde el punto de vista económico o jurídico y solo se expliquen por un elemento meramente tributario, ¿cierto? Acá hay que señalar que, en general, cualquier operación de este tipo tiene un efecto económico-jurídico. Todas las operaciones en general generan efectos, pero lo relevante es la relevancia de esos efectos, ¿cierto? Si la relevancia económica jurídica de esa operación es desproporcionada en relación, por ejemplo, a los efectos meramente tributarios, uno podría generar o considerar que existe un indicio o una intencionalidad de eludir el impuesto, en este caso. ¿Cuál es el efecto de este esquema? Incrementar el costo tributario de un bien para volver a depreciarlo o disminuir o evitar mayores valores en su venta. Entonces, ¿qué genera finalmente esta figura? Que un aprovechamiento indebido de un gasto, ¿cierto? Que tiene que ver con la doble depreciación, o por otra parte, evitar o reducir la base imponible generada por la enajenación de ese bien a un tercero, ¿cierto? Configurada por el mayor valor que se genera en la venta, ¿cierto? Si yo tengo mayor costo, voy a generar un mayor valor menor, o no generarlo de plano. Entonces, ante esta circunstancia, el servicio, revisando todos estos antecedentes, ponderándolo, ¿cierto? Revisando la respuesta del contribuyente, la razón económica o jurídica relevante que describa respecto a esta operación, podría evaluar aplicar la norma general antilusiva y para el efecto de aplicar el impuesto correspondiente en este caso, ¿cierto? Y bueno, la normativa aplicable en este caso es el artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta y los artículos 4 bis y siguientes del Código Tributario que describen la norma general antilusiva. Ahora Bueno, Rosario va a ver el siguiente caso. gracias, David. Bueno, este caso es el 89 del catálogo actual. Eh, ya, el 89 del catálogo actual y me gustaría también contarles, creo que lo omití, pero es relevante, creo, de mencionar. El cómo se levantan estos casos que se incluyen en el catálogo no son casos de laboratorio, ¿ah? En su mayoría son, yo diría, en su totalidad son levantados por las propias direcciones regionales, ¿no es cierto? Y en sus procesos propios de fiscalización detectan estos casos y no, lo que no quiere decir es que todos hayan sido requeridos judicialmente bajo el procedimiento de elusión, ¿no es cierto? Muchos de ellos, sobre todo en los primeros años, fueron detectados por las direcciones regionales, pero no pudieron ser llevados para requerimiento judicial porque las operaciones habían sido ejecutadas fuera del ámbito de vigencia de la NGA, que les comento comenzó a regir a partir del 30 de septiembre del 2015 para esas operaciones, digamos. Entonces, eso. Ahora, en el proceso de elaboración del catálogo también interviene un área especializada de nuestro servicio, que es que hoy día tiene incluso reconocimiento legal, el Departamento de Normas Generales Antielusivas. Este departamento recibe estas figuras, ¿no es cierto?, las procesa, analiza y si considera de que hay mérito para que sean incluidas dentro del catálogo, ¿no es cierto?, pasan a un comité integrado por las más altas autoridades de nuestro servicio, ¿no es cierto?, los subdirectores de fiscalización, normativa y jurídica, ¿no es cierto? En quien en conjunto con el director y esta unidad especializada, bueno, incluyen esto. Pero también estos casos se sociabilizan con con gente ajena al servicio, ¿no es cierto? Con asesores, ¿no es cierto? Se realizan reuniones con ellos, con asesores, con gente del mundo de la academia, ¿no es cierto? Para mostrar estas figuras, comentarlas, ver si
Y en ocasiones hay figuras que se dice, bueno, en realidad, después de todos estos análisis, no corresponde incluirla. Les cuento eso porque también hay todo un proceso de elaboración de este catálogo y de análisis que precede a lo que ustedes ven ahí finalmente en este producto que se actualiza año a año. Y como ya hemos dicho a lo largo de esta charla, tiene un carácter orientador, ¿no es cierto? Y de transparencia, ¿no es cierto?, de comunicación a la ciudadanía de los focos de interés y de análisis del servicio en esta importante materia. Y ahora, volviendo a nuestro caso 89, ¿no es cierto?, que lleva por nombre Utilización de la Organización Social para disminuir obligaciones tributarias derivadas de venta de inmuebles y del retiro de utilidades, afectos e impuestos. Acá los intervinientes son una sociedad A, ¿no es cierto? Personas naturales y una sociedad B que van a ser producto de la división de A. Entonces las operaciones se describen así. Tenemos esta sociedad A que dentro de sus activos tiene una serie de inmuebles de alto valor, ¿no es cierto? Entre otros activos. Los socios de A son personas naturales, contribuyentes de impuesto global complementario y dueños de la referida sociedad en iguales proporciones. Tenemos aquí 4 socios, 25% cada uno. Los socios de A tienen una oferta de venta de esos inmuebles, ¿no es cierto? Y deciden acordar la división de A, naciendo y la ñuco, que nace de la división, a ella se le asigna la nuda propiedad de los inmuebles, ¿no es cierto? Mientras que A conserva el usufructo de los mismos. Luego la sociedad B se disuelve y los socios, por supuesto, adquieren, ¿no es cierto? Se les adjudican los activos subyacentes que sabemos que son la nueva propiedad de los activos, ¿no es cierto? Esta adjudicación por efecto de la ley, ¿no es cierto? Y de lo dispuesto en el 17.8 letra G, constituye un ingreso no renta para el socio hasta el monto, ¿no es cierto?, que indica la norma, que en este caso era el costo tributario, ¿no es cierto?, al que estaban registrados esos activos en la sociedad B, ¿no es cierto? Transcurre un año y desde esta adjudicación, que estos socios adjudicatarios de la nueva propiedad de los inmuebles, ¿no es cierto?, venden la nueva propiedad, perdón, ya. Venden la nueva propiedad a este comprador no relacionado e imputan ingreso no renta, parte de este mayor valor con el límite de las 8.000 UF que establece la ley en el 17.8 letra B. Y aplican además la tasa de impuesto único y sustitutivo del 10% que prevé la ley para estos casos. Paralelamente, la sociedad A, que era la sociedad que originalmente tenía sus activos estos inmuebles y que luego de la división conservó solo el usufructo, ¿no es cierto?, vende el derecho de usufructo que tenía sobre estos inmuebles al mismo comprador de la nueva propiedad, consolidándose en él entonces la plena propiedad de estos inmuebles y tributando esta sociedad A solo por el mayor valor de enajenación del usufructo con tasas del 27%. Ahora, bueno, ¿cuál es el resultado de estas operaciones? El primero es que, bueno, estas operaciones permiten localizar directamente en el patrimonio de las personas naturales, ¿no es cierto?, la nueva propiedad de los inmuebles y esto permite a su vez que con la enajenación posterior accedan al ingreso no renta, ¿no es cierto?, por el mayor valor de las 8.000 UF, con el límite de 8.000 UF, y también esta tasa de impuesto único y sustitutivo del 10% por la diferencia, ¿no es cierto? A su vez permite a la sociedad A celebrar contratos de compra-venta, pero solo por el usufructo, a un precio menor, obviamente, porque no está transfiriendo la plena propiedad, evitando soportar el impuesto de primera categoría, lo que va a tributar, ¿no es cierto? Y va a tributar con impuesto de perdón, con el impuesto de primera categoría solo por el mayor valor obtenido en la enajenación del usufructo, evitando en el fondo tributar con el impuesto de primera categoría que se habría generado de haber transferido la plena propiedad de los inmuebles, ¿no es cierto? Asimismo, cada socio va a percibir un flujo proveniente del pago del precio de la venta de esta nueva propiedad, que de no haber mediado estas operaciones, eh, podrían haber accedido a ellas a través del retiro de utilidades tributarias, ¿no es cierto?, percibida por la sociedad. O sea, evitan esto. Eh, de este modo, ¿no es cierto?,
vemos que los efectos de esta planificación podrían agruparse en esas tres efectos, ¿no es cierto? Por un lado, vuelve un poquito, por favor. Por un lado, la transferencia de la nueva propiedad y aprovechar el beneficio de las 8.000 UF más el impuesto sustitutivo. Por otro lado, se limita el beneficio obtenido en la venta de usufructo, que es el que eventualmente podría estar grabado con impuestos de primera categoría, ¿no es cierto? Y finalmente, los socios reciben este flujo eludiendo, ¿no es cierto?, las utilidades que debió haber distribuido de no haber mediado todas estas operaciones. Ahora, frente a un esquema de este tipo, ¿qué va a ser el servicio o a qué va a ponerle ojo el servicio? ¿No es cierto? Lo primero que va a ver es si aquí hay relación de los partícipes, ¿no es cierto? Normalmente, yo diría en casi todos los esquemas de elusión detectados por el servicio, hay este elemento, podríamos decir, personal o relacional. Existen estos vínculos de relación entre quienes intervienen en las operaciones, ¿no es cierto? Lo otro que probablemente va a haber es este elemento temporal al que hacía alusión David, ¿no es cierto? Y es ver cuánto tiempo transcurre entre la división y la asignación de estos activos y pasivos, ¿no es cierto? Y la disolución de esta sociedad B que nació de la división de A, ¿no es cierto? Y ello, para ver, ¿no es cierto? O ponderar este elemento de razonabilidad económica de la operación. Si yo hago nacer una sociedad, ¿no es cierto? Lo lógico y natural sería que esa sociedad ejecutara sus actividades, ¿no es cierto?, desarrollara su giro. Eso en línea con la tercera verificación. Ahí vamos a ver también la vigencia de la sociedad y si la sociedad B desarrolló su giro durante este periodo de vigencia. También vamos a verificar si la sociedad A registra operaciones que le permitan obtener frutos civiles, ¿no es cierto?, dado que conservó el usufructo de los bienes inmuebles, ¿no es cierto?, si ejecutó operaciones que le permitieran generar renta o percibir frutos civiles vinculados a ese derecho de usufructo. También, ya desde el lado del cumplimiento, ¿no es cierto?, se va a evaluar la situación tributaria de la sociedad B al momento del término de giro. También analizar, por supuesto, también desde la perspectiva del cumplimiento tributario, ya no solo de la ilusión, ¿no es cierto?, el eventual efecto en IVA, si el inmueble formaba parte del activo fijo y si tenía crédito fiscal procedente de la adquisición. Y en general se van a verificar la existencia, y esto nuevamente es así, de la correlación entre los efectos económicos y jurídicos que se producirían con estas operaciones, ¿no es cierto?, y versus el efecto tributario, que es el que señalamos, ¿no es cierto? Y ahí, de manera de cotejar si existen efectos jurídicos relevantes respecto de los efectos tributarios que ya se han detectado. Ahora, como efectos del esquema, uno advierte acá que se produce una disminución de las obligaciones tributarias derivadas de la venta de inmuebles, ¿no es cierto?, y del retiro de utilidades a efecto de impuesto global complementario. ¿Cuáles son las facultades que el servicio podría eventualmente ejercer en este caso? Bueno, de generarse los elementos necesarios, ¿no es cierto?, para sostener que se está frente a un esquema potencialmente elusivo, el servicio podría aplicar la norma general antielusiva. Eso en la medida que, a la luz de estas verificaciones que se mencionan ahí, ¿no es cierto?, surjan elementos que hagan presumir que en realidad las operaciones carecen de efectos económicos o jurídicos relevantes y que solo se explican por los efectos tributarios que aquí se advierten, ¿no es cierto? Entonces, lo que será materia, por supuesto, de un proceso de fiscalización y de escuchar al contribuyente, y si a la luz de todo eso se determina que procede a aplicar la NGA, bueno, se avanzará en ese camino. La normativa aplicable en este caso, bueno, es el artículo 4 bis, 4 ter y 4 quater. En realidad yo diría que es el 4 bis y 4 ter, 4 quinqués luego, que son las normas procedimentales. El 17.8 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, sus letras B y G, ¿no es cierto? Y el 14, letra A de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que es la tributación que aplica ahí a la sociedad A, o la que debió haber aplicado a la sociedad A. Eso con este caso.
Ahora David sigue con el caso 49. Bueno, ya, siguiendo con la exposición, ¿cierto? Otro caso que seleccionamos es el caso 49 del catálogo, que dice relación con una reorganización empresarial mediante la cual se asignan bienes del activo fijo. ¿Ya? En este caso, los partícipes son tres. Tenemos a A, que es un contribuyente de IVA, que utilizó el crédito fiscal generado en la adquisición de bienes de su activo fijo. ¿Ya? Tenemos por otro lado B, que es una sociedad que nace de la división de A, y C, que es un tercero independiente no relacionado. ¿Cómo opera este caso? ¿Cierto? Tenemos la primera operación. A busca no incurrir en un hecho grabado con IVA al momento de enajenar un activo fijo, ¿cierto? Sabemos que hay un hecho grabado que es configurado en el artículo 8M de la Ley de Impuesto a la Venta y Servicios, ¿cierto? Que es la venta de activo fijo cuando en su adquisición se aprovechó crédito fiscal. Entonces, supongamos que en este caso hay un activo fijo de un valor relevante, ¿cierto? Que podría en su venta generar una tributación también relevante, y ya busca evitar esa tributación o ese hecho grabado. Entonces, para aquello, en vez de vender directamente, ¿cierto? Acuerda realizar previamente una organización empresarial mediante la cual A, dueña del bien, se divide asignando a B el activo fijo que pretende enajenar. Como sabemos, ¿cierto? La división genera un efecto neutro a nivel tributario, porque hay una asignación de derechos preexistentes, por lo tanto, ahí no se genera tributación alguna para estos efectos. Posteriormente, esta sociedad, esta NewCo B, se fusiona con C, que era la empresa, el tercero que quería adquirir este activo fijo, incorporando esta última a su patrimonio los activos fijos que antes pertenecían a A. Como resultado de esta operación, vemos que el proceso de fusión impropia, ¿cierto?, no se encuentra grabado con IVA, y la venta futura de estos mismos activos fijos por parte de C, ¿cierto?, del adquirente, tampoco se van a encontrar afectadas con IVA al no haber soportado dicho impuesto al momento de su adquisición. Entonces, este es un caso más bien sencillo en relación a lo otro, ¿cierto? Pero es interesante en su análisis, porque acá vemos un poco más graficado una conducta que podría considerarse elusiva, ¿cierto? Insistimos, en base a todo el análisis que voy a escribir a continuación. Pero acá, ¿qué vemos en la operación? Vemos que A tiene un activo que quiere enajenar un tercero que es C. Y entonces, previo a eso, para efecto de evitar el hecho grabado, realiza estas operaciones evitando la configuración del hecho grabado IVA en este caso. Entonces, ante esta situación, ¿cierto?, configurado estos elementos, el servicio, ¿qué podría analizar? En primer lugar, las razones económicas distintas a las meramente tributarias para llevar a cabo los procesos de organización empresarial descritos, ¿cierto? Que es la división y posterior fusión, que justifiquen el no haber enajenado el activo en forma directa. Acá insistimos, podría existir, podría que el contribuyente de alguna manera tenga alguna razón para haber hecho esto antes, obedezca a razones económicas relevantes que tengan que ver con distintas razones de mercado o circunstancias específicas de realidad de la empresa, etcétera, pero ahí será carga del contribuyente acreditar, ¿cierto?, que existe una razón económica o jurídica relevante. Por otro lado, se verificarán los activos de la sociedad B para determinar si solo posee el activo que se deseaba enajenar y si desarrolla alguna actividad económica, comercial o industrial para efecto de descartar su carácter meramente instrumental. Acá se repite esta figura o este concepto de sociedad instrumental, ¿cierto? Porque ese análisis es muy relevante respecto a estos casos, ya que en general las entidades económicas o las sociedades nacen con una finalidad específica, ¿cierto?, de realizar, ejecutar el giro para el cual fueron creadas. Entidades económicas, asociaciones donde una más parte, dependiendo del tipo societario, se relacionan para llevar a cabo una actividad. Entonces, y aportan capital para ello, tienen una cierta vigencia en el tiempo, etc. Tienen activos también para desarrollar esa actividad. Si acá vemos que una sociedad nace con un activo y no desarrolla ninguna actividad económica, ¿cierto?, de su giro para el cual fue creada, y solo nace para disolverse,
podríamos también llegar a una conclusión de que existe una instrumentalización de esa figura o esa persona jurídica, ¿cierto?, para generar el efecto tributario. Y también se considerarán los plazos. El elemento temporal cobra también relevancia en casi todos los casos, en este caso particular también, y se analizará ese elemento temporal respecto a las reorganizaciones empresariales intermedias, ¿cierto? Si esto se lleva a cabo en una figura, por ejemplo, de 5 años, es distinto que si se lleva a cabo en un mes o dentro de un periodo bien acotado de tiempo, ¿cierto? Algo que es un elemento relevante, ¿cierto?, del análisis. Entonces, como dijimos, el efecto del esquema en este caso es evitar el pago de IVA, que debería aplicarse a la venta de bienes del activo fijo, cuando éste haya tenido derecho a crédito fiscal por su adquisición, importación, fabricación o construcción, que este es el hecho grado que dispone el artículo 8M que señalábamos anteriormente, ¿cierto? Y la facultad del servicio, en este caso, ante este análisis, podría evaluar, aplicar la norma antilusiva y si se establece en mérito de los antecedentes, ¿cierto?, de la fiscalización, dentro de lo que se encuentra en los elementos que aporta el contribuyente, si se establece que no hubo una razón económica o jurídica relevante más allá de la meramente tributaria, podría requerir la aplicación de la norma general antilusiva ante el tribunal competente. En este caso, la normativa aplicable es el caso, como señalamos, el 8, letra M de la Ley de Impuestos de Venta y Servicios y, bueno, los artículos asociados a la norma general antilusiva ya descrito anteriormente. Sí. No sé, les pregunto, ¿cómo estamos de tiempo para exponer otro caso? O Alejandra, Adolfo. ¿Cómo, perdón? No sé cómo estamos de tiempo para exponer otro caso. ¿Estamos bien o- Pero dijeron que el otro caso era cortito y creo que alcanza otro, don Adolfo. Quizás podríamos exponer el último caso, Rosario, que es más breve, o prefiere no? el Vamos cual. con el Ya, siguiente. No sé, perfecto. ¿está bien? Ok, Ya. ya. Ya, este es el caso 91. Es una reorganización empresarial internacional y tiene por objeto postergar la tributación de las rentas pasivas obtenidas por una sociedad extranjera por parte de una sociedad controladora chilena. Ya, acá los partícipes intervinientes de este esquema son, bueno, personas naturales, propietarios finales de una sociedad B, sociedad chilena. Eh, También hay una sociedad extranjera controlada por la sociedad B y otra sociedad extranjera que va a ser la que se crea a propósito de estas operaciones. Aquí tenemos primero un grupo empresarial familiar chileno cuyos propietarios finales son personas naturales parientes de segundo, tercer y cuarto grado de consanguinidad que mantienen negocios en el exterior. En el caso real, les comento de antemano, eran como 25 parientes, ¿no es cierto?, propietarios finales. B es la sociedad chilena que forma parte de este grupo empresarial referido y es controladora de la sociedad C, que es una empresa que se encuentra domiciliada en el exterior, en un país o territorio que no es considerado jurisdicción con régimen fiscal preferencial y cuyo único dueño es la sociedad B. O sea, hasta acá lo que vemos, ¿no es cierto?, es que estamos frente a un esquema, hasta ahí, donde es aplicable el artículo 41B, ¿no es cierto? Perdona, 41G. El artículo 41G, ¿no es cierto?, permite o establece una excepción al reconocimiento de las rentas de fuente extranjera que está consagrada en el artículo 12 de la Ley de la Renta, ¿no es cierto? Pues en Chile se reconocen las rentas líquidas percibidas, ¿no es cierto?, cuando vienen del extranjero. En el caso del 41G, ¿no es cierto?, cuando estamos en las hipótesis que prevé esa norma, se incorporan también las rentas de fuente extranjera sobre base de vengada, ¿no es cierto? Se reconocen acá a la medida que sean rentas pasivas percibidas, ¿no es cierto?, por una entidad que es controlada desde Chile, generadas por una entidad extranjera y controladas por una entidad chilena. Ya, acá en el paso 3
se señala que las personas naturales que forman parte del grupo empresarial familiar crean una nueva sociedad E, domiciliada en la misma jurisdicción donde opera la sociedad C, ¿ya? Luego se acuerda un aumento de capital en C, el que es pagado íntegramente por E, quedando como propietaria de C con un 51% del capital, derecho a utilidades y a voto, y reservándose la sociedad E la posibilidad de influir en la administración y modificar los estatutos, con lo que B pierde el control de C en los términos del 41G. ¿Ya? ¿Cuál es el resultado de este esquema o de estas operaciones? Bueno, la constitución de la sociedad E tiene como efecto salir de la aplicación del 41G, ¿no es cierto? Por lo tanto, se posterga por parte de la sociedad controladora B el reconocimiento de la tributación, ¿no es cierto?, de las rentas pasivas generadas por C, que antes de la constitución de E tributaban en Chile, digamos, ¿no es cierto? Eh, y esto teniendo en cuenta que no ha variado sustancialmente el control a nivel de beneficiarios finales del grupo, ¿no es cierto? De esta entidad extranjera, ¿no es cierto? En el fondo, los beneficiarios finales o controladores finales siguen siendo las mismas personas naturales, ¿no es cierto? Pero a través de la interposición de esta sociedad E en la misma jurisdicción de donde estaba C, quien adquiere el control de C, salimos de la hipótesis del 41G. Esto es relevante a la luz de las modificaciones de la ley 21.713 al artículo 4 bis, inciso quinto, que establece el principio de especialidad. Ahí, ¿qué nos dice este principio nuevo? Dice que serán aplicables las normas, los artículos 4 ter y 4 quater, cuando con abuso o simulación se evite una norma especial antielusiva, en cuyo caso, mediante el procedimiento establecido en el 4 quinquies, ¿no es cierto?, se solicitará la aplicación de la norma especial eludida. O sea, aquí podría aplicarse esa norma en la medida que de las verificaciones que realiza el servicio se concluya que estamos frente a un esquema elusivo, ¿no es cierto? Y para ello, las verificaciones que va a hacer el servicio son las siguientes, ¿no es cierto? Primero va a evaluar el vínculo que existe, ¿no es cierto?, de parentesco o relación económica entre los que intervienen en estas operaciones, ¿no es cierto? Nuevamente está este elemento relacional al que hemos hecho alusión en los esquemas anteriores. También se va a evaluar si realmente hubo alguna variación en la administración y toma de decisiones de las sociedades ubicadas en el exterior, así como si la nueva sociedad E registra operaciones o solo tiene un carácter instrumental, ¿no es cierto? Efectivamente, ¿tiene alguna razonabilidad económica la generación de esta o la constitución de la sociedad E, o solo eh, se constituyó, ¿no es cierto?, para generar el efecto tributario que es el que ya mencionamos, ¿no es cierto? Salir de la hipótesis del 41G. Ya. Lo otro que podría verificarse es si hubo variación a nivel de propiedad final y control sobre la entidad en el extranjero. De lo que pudimos advertir aquí, esa variación a nivel de propiedad final tampoco está, ¿no es cierto? Siguen siendo los mismos controladores estas personas naturales a las que hacíamos alusión. También se podría evaluar si existió un pago efectivo y trazabilidad de los flujos destinados a la constitución de E, ¿no es cierto? Y el posterior aumento de capital en C, que es lo que permite finalmente adquirir el control en esta sociedad. Y en general, como en todos los casos de elusión donde se evalúa, yo diría en este caso la aplicación de la hipótesis de abuso de la forma, ¿no es cierto? Se van a requerir cuáles fueron las razones económicas y jurídicas o los efectos económicos y jurídicos relevantes, distintos de los meramente tributarios, para que la sociedad B haya perdido formalmente el control de la sociedad C, saliendo entonces del régimen del 41G. Y aquí el efecto de estas operaciones, ¿no es cierto?, es bien evidente, el efecto tributario me refiero, ¿no es cierto? Se posterga la tributación de las rentas pasivas percibidas o devengadas por la sociedad extranjera C. ¿Qué facultades del servicio podrían ejercerse en este caso? Como vimos, ¿no es cierto?, a partir
de estas modificaciones también o precisiones del principio de especialidad, ¿no es cierto? El servicio podría evaluar la aplicación de la NGA a objeto de verificar si este esquema o este conjunto de operaciones tuvo por objeto únicamente eludir la norma especial antielusiva, que en este caso es el 41G. ¿Cuál va a ser la normativa aplicable aquí relevante? El 41G, que era la tributación que aplicaba antes del esquema y que podría aplicar con posterioridad al ejercicio de la acción del servicio, ¿no es cierto?, por elusión. Y también, bueno, la normativa propia de la NGA. Eso con este caso. Nosotros creo que damos aquí por concluida la presentación del catálogo de esquemas. No sé si las consultas son ahora o las hacen al final. Las preguntas son al final. Ahora tendría que Ya. empezar Ricardo, por favor. Bienvenido, Ricardo. Buenas tardes, don Adolfo. Lamento haber ingresado un poquito más tarde. La presentación la va a hacer Andrea. Andrea está a cargo del equipo de acciones preventivas masivas y ella va a hacer la presentación de esta segunda parte para que después podamos ver las preguntas junto con Rosario, las que se puedan generar a partir de las dos presentaciones. Andrea, no te escucho, Andrea. ¿Estás en...? ¿Estás muteada, Andrea? Ahí sí. Ahora sí, sí. Ahí sí. ¿Se ve la Sí. Sí, se ve la presentación? Sí, presentación. ya. Voy a tratar de hablar más alto, ¿ah? Porque tengo entendido de que no se me escucha muy bien. Ya. Mira, nosotros acá nos toca ver dos temas. Uno es la emisión de facturas para supermercados y restaurantes y otro es la obligación de representación impresa de la boleta electrónica. Acá faltó poner que es la obligación tanto impresa como o virtual, ¿ya? Primero vamos a ver la emisión de facturas para supermercados y restaurantes que está bajo la resolución exenta 121 del 19 de diciembre del 2024, donde esta resolución finalmente lo que quiere es reiterar las exigencias legales a la emisión de las facturas, ¿ya? Especialmente a supermercados y restaurantes, que esto igual corre para otros comercios, ¿ah? Pero acá quiere esta exigencia como que quiere recalcarse en este tipo de comercio. Ya, esto porque hay que cuidar el interés fiscal y se necesita reiterar porque hay muchas compras en tanto en restaurantes y supermercados que no tienen que ver no tienen derecho al crédito fiscal, ¿ya? Y solo deberían solicitar boletas de ventas y servicios. Hay instrucciones vigentes con respecto a este tema, que son el artículo 23 de la Ley de Impuesto a la Renta, disculpa, de Impuesto de Venta y Servicio, el 25 y el 53. Oye, no sé cómo sacar acá que quería leer una cosa. Bueno, pero acá finalmente lo que quiere es ver quede muy claro que los gastos incurridos en el supermercado o restaurante solo tienen derecho a crédito fiscal si cumplen el artículo 31 de la ley de la renta. O sea, tienen que ser gastos que se relacionen con la actividad del contribuyente. ¿Ya? El 25 de la ley de IVA es acreditar el impuesto en la factura, ¿ya? O en el comprobante de ingreso, que eso lo vamos a ver después. Pero en una tiene que estar acreditado este impuesto. Y bueno, y los contribuyentes están obligados a emitir este tipo de documentos, ya sea factura o boleta, ¿ya? La resolución 36 establece los requisitos de la información registrada en estos documentos tributarios. En el siguiente vemos un pequeño esquema simple, donde acá vamos a hablar sobre los supermercados, pero esto es igual para los restaurantes, ¿ya? Que en estricto rigor siempre se deben emitir boletas de venta y servicio para las transacciones realizadas con los consumidores finales. Ya acá hay una boleta, pero todo el mundo conoce, esto puede ser impreso o virtual.
y que la emisión de facturas por parte del supermercado está exclusivamente restringida a los bienes que estén directamente relacionados al giro del contribuyente. O sea, no solamente se emite factura al consumidor por ser un contribuyente de IVA, sino que tiene que ser con bienes que estén directamente relacionados al giro, ¿ya? Eso es en especial atención. Entonces acá el supermercado dice, deben asegurar que el detalle de la factura se señale claramente la descripción de este producto, ¿ya? Porque reitero, no basta solamente con ser contribuyentes de IVA. Algo importante acá, que también se señala en esta resolución, que los supermercados que cuenten con más de 10 cajas solo podrán disponer de un 10% de las cajas para la emisión de facturas, ¿ya? Solo facturas. En caso contrario, o sea, que las cajas sean menos de 10 cajas en el supermercado, ahí pueden disponer solo de una y en esa una también podrán emitirse boletas. Y existe un tercer supermercado que mayormente vende productos a comercios minoristas, o sea, a contribuyentes de IVA, a, no sé, dueños de almacenes o algo así. Para ese tipo de supermercado no hay un límite de caja para la emisión de facturas, porque se entiende que la mayoría de su público son contribuyentes de IVA y compran para el consumidor final. ¿Ya? No procede la emisión de facturas que involucren bienes o servicios de consumo personal y que no se encuentre directamente relacionado con el giro del negocio. O sea, esta resolución es como un poquito majadera porque eso ya se sabe por la ley, pero insiste en esto porque va a haber mayor atención a esto, porque se están vulnerando mucho este tema. Con respecto al restaurante, los restaurantes, al igual que los supermercados, también deben emitir boletas de venta y servicio para todas las transacciones realizadas con consumidores finales. Y en el caso de los restaurantes, las facturas están restringidas exclusivamente cuando los bienes estén directamente relacionados con el giro, igual que en los supermercados, no pudiendo entregar factura a actividades personales. Ahí se emiten boletas. ¿Ya? Esto también es reiterativo porque se ha visto mucho estos consumos en restaurantes que no corresponden al giro de la empresa y van con su familia o a términos personales y no por razón de negocio. ¿Ya? Quien, para resguardar, digamos, este interés fiscal, se piden ciertos requisitos. La persona que va al restaurante tiene que mostrar su cuenta, el IRUT, y el restaurante debe verificar que el que está autorizado con el IRUT es la persona que está consumiendo, por lo tanto le tiene que pedir su carnet de identidad, ¿ya? Y después se debe declarar en la factura el detalle del consumo y por qué. ¿Ya? En esto puede quedar, no sé, razones de negocio, almuerzo con de negocio, desayuno con proveedores, explicar claramente de qué se trata el consumo en el restaurante, ¿ya? Y va a quedar, reitero, la persona que consumió registrada, cosa que cuando eh, se revise, se puede ir directamente a la persona que consumió, ¿ya? Los supermercados y restaurantes deben emitir o deben instruir al personal con respecto a la emisión de las facturas, ¿ya? Y aquí es lo que yo decía antes, que se requiere el IRUT, donde conste el usuario autorizado mediante su representación impresa y visualización del dispositivo electrónico móvil. Que en la factura el número del RUT del portador del autorizado del IRUT que realiza la compra o el consumo en el restaurante, porque esto es para los dos. ¿Ya? Y verificar la identidad del portador autorizado del IRUT mediante la revisión de su cédula de identidad. ¿Ya? Dentro de la emisión de las facturas de supermercados y restaurantes hay otros deberes. El supermercado o restaurante deberá implementar los procedimientos de control interno para asegurar la emisión de las facturas cuando se cumplan estos requisitos. ¿Ya? Esto deberá ser informado mediante carteles destacados en los establecimientos. Y esta resolución propone un modelo de protocolo de control y buenas costumbres,
Ya con respecto a este protocolo, yo no está acá en el Power, pero quiero destacar em, que en este protocolo se hace explícitamente una mención, que no sé, cuando ustedes van al supermercado o algo, vas a pagar y te preguntan si uno quiere factura. Eso está totalmente prohibido. O sea, no se debe ofrecer factura. El consumidor paga y si él pide al cliente la factura y cumple con los requisitos, se le emite la factura. Por lo tanto, está totalmente prohibido, ¿ya? Eso es parte de lo que propone el protocolo, pero eh, bueno, dentro de este protocolo, el supermercado o el restaurante puede aplicar otros, pero este es un modelo a seguir, digamos, no es obligatorio, ¿ya? Dentro de este protocolo también se habla de los detalles de la factura, donde lo mismo que dije antes, por ejemplo, en el caso de los restaurantes, tiene que decir la reunión del negocio, el motivo, lo más detallado que se pueda. Y con respecto a los supermercados, el detalle debe venir forma clara, con un lenguaje formal, explícito, en idioma castellano, evitando las abreviaturas que no permitan identificar el producto o el servicio que se está consumiendo, ¿ya? Sin perjuicio de que el contribuyente quiera poner alguna codificación especial. Em, bueno, acá bueno, viene la parte de las sanciones, donde la sanción, el incumplimiento de la obligación al otorgar el documento según las instrucciones estaría bajo el 97 número 10 con multas del 50% al 500% del total de la operación, con un mínimo de 2 UTM o un máximo de 40 UTA. Y podría sancionarse con una clausura de hasta 20 días. El incumplimiento de otras obligaciones dentro de lo nombrado puede ser sancionado con el artículo 109 del Código Tributario con una multa del 100% a una UTA o hasta el triple del impuesto eludido. Ya esta resolución está vigente desde el 1 de marzo de este año. Ahora el segundo tema es la obligación de la representación impresa o virtual de las boletas electrónicas. Ya esta tiene como tres fechas que al final los voy a explicar. Bueno, dentro del contexto, esto de la representación impresa virtual ha tenido como mucha historia, digamos, que se obligó en su momento a que fuese solamente impresa, finalmente ahora puede ser impresa o virtual, pero esto siempre fue para velar el cumplimiento tributario y facilitar también el proceso de fiscalización en el ambiente externo del servicio. Ya no había que pedir, fue complicado. Entonces, de acuerdo a la ley 21.713, se introdujo estas modificaciones destinadas a fortalecer las facultades de fiscalización y ahí también se determinó que puede ser virtual la entrega del documento, en este caso de la boleta o del comprobante de pago. Bueno, acá está la normativa, la resolución 45 con respecto a la operación del documento tributario electrónico, la resolución 74 del 2020, donde habla de los modelos de las boletas electrónicas y no afectas o exentas en la resolución 173 del 2020, donde habla de los procedimientos de la emisión de los comprobantes o recibos de pago, que eso también tiene, ahora se tiene que determinar que también vale como boleta cumpliendo ciertos requisitos, y la resolución 99 del 2019, que eliminó la obligación de entregar un ejemplar impreso del documento tributario electrónico. Ya se establece entonces la siguiente obligación, es la entrega representación impresa o virtual de la boleta electrónica y o comprobante de pago, lo que se llama el voucher, a los contribuyentes que opten a través de canales presenciales a consumidores finales. La modalidad de pago debe considerar las siguientes instrucciones. ¿Ya? El contribuyente, entre paréntesis, en el servicio se puede adherir a una modalidad de pago, ¿ya? Dentro de la página del servicio, eh, viendo si él va a dar boleta y comprobante de pago
o solamente comprobante de pago, y de acuerdo a eso evitar que haya un débito doble por cada transacción, ¿ya? Bueno, al recibir pagos en dinero o por transferencias bancarias, el contribuyente tiene que entregar por obligación la boleta electrónica. Por otro lado, si el pago es con tarjetas de débito, de crédito o prepago u otro modo de pago electrónico, deben entregar la representación impresa o virtual de la boleta electrónica emitida o comprobante de pago electrónico. Esto dependiendo del modelo de emisión de documentos. ¿Ya? Entonces, como para dejar bien claro que si es transferencia o pago en efectivo, la boleta es sí o sí. Si hay pago electrónico, ahí puede ser boleta o comprobante de pago. ¿Ya? ¿Qué se entiende por la entrega de la representación virtual? La puesta a disposición al consumidor final de la boleta electrónica o del comprobante de pago electrónico será a través de algún medio disponible para ello, como por ejemplo un correo electrónico, mensaje SMS, alguna aplicación de mensajería, incluso una foto, ¿ya? Mediante la comunicación de campo NFC, por código QR o cualquier otro medio disponible en el futuro que cumpla estas medidas, ¿ya? En caso de la entrega de la representación de la boleta o el comprobante virtual, el contribuyente, o sea, el emisor, debe contar con los medios de visualizar los documentos o comprobantes de pago emitidos. ¿Ya? Esto es para que pueda, en caso de ser fiscalizado en terreno, pueda mostrar en ese momento que él emitió el documento. ¿Ya? Esta visualización podrá realizarse a través del mismo dispositivo al ente fiscalizador o a través de otro medio tecnológico, por ejemplo, celulares, sitios web, aplicaciones, carpetas electrónicas, entre otros. Ya quiero hacer hincapié que en el comprobante de pago, este debe decir que es válido como boleta o tener atrás preimpreso, si se entrega impresa, decir atrás que es válido como boleta, no simplemente un comprobante que no lo diga, eso no vale. ¿Ya? El no otorgamiento a la puesta a disposición de la boleta electrónica emitida o el comprobante de pago en forma, digamos, se sancionará con el artículo 97.10 del Código Tributario. Cualquier otro incumplimiento será a través del artículo 109 del Código Tributario. Y el consumidor final que no exija o se niegue a recibir la representación virtual o impresa podría estar sancionado con el artículo 97, número 19. Ahora es lo último, hablo de la vigencia de estas instrucciones, de esta resolución exenta, rige a partir del 1 de mayo del 2025. En caso que el contribuyente cuente con otros dispositivos, la obligación será desde el 1 de marzo del próximo año, o sea, del 2026. Y el tercer ítem, digamos, sería que los proveedores de estos medios de pago que cuenten solo con dispositivos que impriman, pero que no puedan entregarlo en forma virtual, pueden solicitar una prórroga fundada en el servicio, la que será tramitada a través de la Subdirección de Asistencia al Contribuyente. Y esta tiene una fecha, esta prórroga no puede ser más allá del 31 de diciembre del 2025, de este año. ¿Ya? Los contribuyentes que operen con estos dispositivos donde se solicitó esta prórroga no tendrán sanciones de acuerdo al tiempo que se autorizó al proveedor de pago esta prórroga. Como dije antes, la presentación era corta, es precisa, es muy práctica. Sí está sujeta a muchas preguntas, así que si las podemos contestar a través de ahora, genial, y si no, lo vamos a contestar a través del chat o las hacemos llegar a la Cámara de Comercio de Santiago. ¿Ya? Así que muy buenas tardes, agradezco la atención y espero haber sido clara. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Gracias, Adolfo. Vamos entonces a la pregunta, ¿les parece? Sí, Vamos al chat. Hernán, ¿le dejo la sí, tarea? sí, a ver, déjeme. Voy a partir del principio, podríamos decir, Sí, ¿ya? sí. Hola a todos, cualquier consulta las pueden realizar, quedarán grabadas en YouTube. O la pregunta si el material va a estar grabado, si va a subir. Yo creo que sí. ¿Ya? Dice, hola Ruth,
Si la cara se le ha subido subir, pregunta otra más, persona se iba a subir. Mira, para el catálogo está. Dice, hola, buenos días. Lo relacionado con al catálogo está orientado principalmente a sociedades de inversión. Rosario, Yo está diría muy que no, 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 no no, están no. fundamentalmente relacionados. Como vimos ahí en los esquemas, hay sociedades de inversión, hay sociedades que con giro inmobiliario, hay personas naturales. En realidad no hay un foco de atención del servicio en particular sobre ese tipo de sociedades, diría yo. Por lo tanto, Gracias, es Rosario. aplicable a todo lo que se mueva desde el Así punto de es. vista tributario. Ya. Claudio Aguirre pregunta, ¿es posible que las boletas sean nominativas? Es engorroso juntar y registrar boletas de compra. El obligar a los supermercados con cajas limitadas solo hace engorroso y a los propietarios de restaurante no es un fiscalizador, porque se traspasa las obligaciones de fiscalizar a personas que no deben cumplir esa obligación. Es un abuso de servicio obligar esa fiscalización, sino que los comerciantes deben dedicarse a su negocio. Más o menos es una... Son varias preguntas ahí que Sí, hace Varias Claudio. preguntas. Yo creo que exactamente. enfoquémonos Sí. en la Hay una, pregunta propiamente hay tal. A una, ver, dice, ¿es posible que las boletas sean nominativas? Es engorroso juntar y registrar boletas de compras. Bueno, eso pasa un poco por el facturador que él tenga. Si son nominativas, yo entiendo que una boleta nominativa es la que lleva el nombre del No, cliente. exactamente. Entonces eso para mí es más engorroso que sean no nominativas. Entonces ahí me genera una duda respecto de lo que Claudio pregunta, porque en general entiendo a pensar que es más engorroso hacer las nominativas que no nominativas. Pero todo lo que tenga que ver con estas exenciones o exclusiones pasa por una autorización del director regional. Ahí estuve mirando el chat antes y había un par de preguntas que iban en ese mismo sentido y las vamos a ir respondiendo probablemente con la misma condición. Y yo creo que es bien relevante que las personas que nos están escuchando tengan claro que aquí la mejor opción o la opción que ellos tienen cuando tengan una duda respecto de esto, de cómo implementar este mecanismo, es hacer la consulta directamente al director regional del domicilio, cosa de que tengan ellos un respaldo cuando sean fiscalizados respecto de que están actuando de acuerdo a instrucciones emitidas por el director de su jurisdicción. Yo creo que esa es la mejor forma. Esto de las boletas de compra, de engorroso juntar y registrar boletas de compra, bueno, hoy día el sistema, digamos, electrónico lo hace de forma automática, entonces no veo ahí el engorroso. Y lo otro, bueno, lo de limitar las cajas de supermercados o lo de el tema de los restaurantes con las facturas, lo decía Andrea al principio de la presentación, es básicamente lo que se está buscando es eh, atacar focos elusivos. Hemos detectado que al menos en estos dos negocios, yo creo que todos hemos sido testigos cuando vamos a restaurantes o cuando vamos al supermercado, de esta costumbre que tienen algunos de pedir factura por todo. Yo creo que hubo durante un tiempo largo una mala costumbre de armar sociedades básicamente para meterle gastos. Hoy día el servicio a través de la factura electrónica y un poco también con estas instrucciones que decía Andrea de que era necesario que las facturas fueran claras respecto de la operación que daban cuenta, busca básicamente eso, que podamos, mediante un sistema de OCR, leer esa factura y empezar a hacer una fiscalización que es parte de las labores. Cuanto a esto de traspasarle obligaciones de fiscalización a los contribuyentes, yo creo que es un reclamo válido, pero la verdad es que al final no es como nosotros y ustedes, sino que somos nosotros. O sea, lo que nosotros queremos, tanto como contribuyentes como fiscalizadores, es que el sistema opere y opere bien. Al final, los mayores perjudicados en todas estas fugas y en todas estas figuras elusivas son precisamente los que están haciendo las cosas bien, o sea, los que están declarando su IVA, los que están emitiendo sus documentos como corresponde. Y lo que buscamos acá es una alianza virtuosa con los contribuyentes donde podamos, digamos, perseguir a estos delincuentes tributarios que no son otra cosa
que básicamente lo que buscan es abusar del sistema y a través de ese abuso terminamos perjudicados todos, tanto ustedes como nosotros. La idea de las facturas y de que estas facturas sean nominativas, un poco yo creo que va a ir relevando de la obligación de los comercios de hacer ellos la fiscalización. No es una tarea grata, se lo digo desde la experiencia, el ser fiscalizador. Pero sí, una vez que ya tengamos las facturas, por ejemplo, estas facturas de restaurante, que no aparezcan o que den cuenta de algún almuerzo que suene sospechoso, lo más probable es que ese contribuyente termine siendo fiscalizado. Si en una factura de supermercado vemos compras que son anómalas, pañales o café o productos de despensa, probablemente ese contribuyente va a terminar siendo fiscalizado. Si pide combustible en una bomba y vemos que esa matrícula corresponde a un automóvil que no está autorizado, va a ser fiscalizado. Pero es un proceso que se va a ir implementando con el tiempo. Creo que no es un misterio y tampoco es algo que ustedes estén ajenos a la realidad de que hoy día nuestros sistemas están con altos problemas. Tenemos que hacer una inversión grande en ese sentido y aspiramos a llegar al momento en que podamos hacer esta fiscalización un poco más al detalle respecto de los gastos que usa el contribuyente. Andrea también hacía la alusión del artículo 31 de la ley de la renta, los gastos que dan derecho. Básicamente ahí lo que ha hecho siempre o lo que busca el legislador en los últimos 10 o 15 años es ir homologando la ley de la renta con el IVA y conseguir un poco esta comunión de las dos normas. Pues, si es gasto aceptado, el IVA corresponde. Por eso nos referimos al 31. Pero eso va a pasar por una fiscalización y por un proceso digamos, de ir estableciendo y armonizando la norma. El director nos explicaba en una reunión hace una semana que básicamente esto de pedir que se imprima la boleta es porque dificultaba mucho la fiscalización en terreno. Usted, fue noticia pública que el director mandó a los fiscalizadores a la calle. O sea, estamos fiscalizando como hace años no se hacía, desde antes del estallido social probablemente. Se ha vuelto a las calles y dificultaba mucho el que no tuviéramos o que el contribuyente que salía de los negocios no pudiera exhibir el documento que se le había emitido. Entonces, pasa un poco por esa situación. Les pido paciencia y como les digo, espero que en un plazo razonable podamos solucionar los problemas informáticos que ya nos tienen un poco más abajo. Hay otra pregunta que, Quisiera, otra pregunta disculpa, que es bastante clásica que estás preguntando en los restaurantes, si es necesario que dentro del detalle esté señalado las personas que participaron en la comida para poder decir que son clientes. ¿Ya? Prácticamente si debe ir ese detalle, están preguntando. no, Perfecto. solamente la persona que está autorizada en el IRRUT y que está pagando la cuenta. Esa es la obligación de esa persona. Quisiera hacer Esa es un la obligación. alcance, sí, quisiera hacer un alcance con respecto a la pregunta anterior, solamente porque habla de las cajas de los supermercados, que eso lo limita. El motivo de poner cajas específicamente de factura es justamente poder capacitar a las personas, al personal que está operando en esas cajas. ¿Ya? Para poder solicitar todos que se cumplan los requisitos de la factura y no tener a todo quizá las cajeras del supermercado teniendo eso y hacerlo más engorroso. Es una manera de ayudar y capacitar a esas personas que reciben la factura. Por eso se limita las cajas. Bien. Mira, hay otra pregunta. Hernán, Sí, dame. Sí, un alcance respecto del tema de los restaurantes. Efectivamente, Sí. como decía Andrea, la obligación es que se registre la persona que está solicitando la factura. Pero esto es un medio de prueba. Entonces, en definitiva, cuando sea fiscalizado ese contribuyente y tenga que dar cuenta de por qué razón fue esa cena, toda la evidencia que exista en la factura ayuda a demostrar que fue una cena de negocios, que tenía que ver con un cliente o con una operación. Yo no creo, o sea, aquí lo que sobra ayuda, ¿no? Sí. Porque en definitiva que solo consigne el nombre de la persona puede ser complejo. Ahora, va a depender si las otras personas quieren facilitar sus nombres y hay una serie de Sí. situaciones claro.
que va a depender un poco de... Pero como les digo, esto es un medio de prueba. Probablemente por cuando supuesto. nosotros lleguemos a fiscalizar y veamos que se emitió una factura y le preguntemos al contribuyente, oiga, ¿por qué emitió esta, o a qué corresponde esta cena? Él va a tener que dar cuenta de eso. Sí. Y vamos a aplicar el artículo 31. Si él tiene los antecedentes y la evidencia de que era necesario para el negocio, va a ser un gasto aceptado y el crédito va a ser aceptado. Con relación a eso, Ricardo, quiero hacerte una pregunta. Existe una resolución por allá por el año 2002, a ver, por aquí la anoté, sí, el año 2002, que es la resolución 20, que habla de un detalle y explicación de los invitados de negocios, ¿ya? Entonces, nosotros observamos la obligación que tiene acá el emisor de la factura del caso del restaurante. Claro, indicar el nombre en el contenido de la factura, yo creo que eso es un elemento importante, como tú lo dices, para los efectos de fiscalización, pero también existe la resolución 20, que yo pienso de que no está derogada. Y ahí hay un detalle y explica el servicio y exige que se detalle quiénes son los invitados a negocio, porque eso para esos efectos es súper relevante. Yo pienso que esa resolución no está derogada, ¿no? Hasta donde yo sé. No. Ok. Ok, ya. Sigamos entonces, Hernán, por favor. Dice, pregunta Paola, respecto de las boletas electrónicas, no creo que los pequeños negocios tengan un sistema para enviar la boleta por email. Es engorroso que en nuestro caso los técnicos que recorren por todo Chile tengan que entregar un email a cada vez que compran. ¿Hay alguna plataforma del servicio para mejorar en este aspecto, resguardar el documento tributario? O sea, la boleta siempre va a llegar. Sí, el mecanismo acá es como yo le entrego al cliente el documento, que era un poco lo que levantábamos antes y que señalábamos que lo relevante acá es que el cliente salga del negocio con la boleta. Esa boleta puede ser una impresión física, se puede mandar por correo, se puede mandar como foto, se puede mandar... Hay una serie de mecanismos, de hecho la ley es súper amplia porque dice cualquier mecanismo, el NFC, Oye, que a es por futuro. contacto, hay una serie de protocolos, pero la idea central es que el contribuyente, o el cliente en este caso del negocio, tenga un documento que dé cuenta de la operación cuando abandona el negocio. Si llega por correo o si esa impresión es física, porque en realidad el tema del correo es muy engorroso, se hará de manera física, que es lo más simple, Correcto. pero la idea no es que se mande por correo y se le entregue en físico y se pase por NFS y se le mande foto, no, hay que ver cuál es la forma más eficiente de cumplir con esta obligación central, que es básicamente que el cliente salga con su boleta del negocio. Perfecto. Mira, Marcela pregunta, para confirmar, en el caso de las compras en el supermercado, ya no sé si puedo comprar artículos de oficina y de aseo, porque no tienen relación con el giro de la empresa. No sé, eso, el artículo 31 dice cualquier gasto que tenga relación con Claro, el giro y ¿Pero se porque refiere? leía otra por ahí que también hablaba de las galletas y el café para los empleados. Si es parte del negocio, sí, pero lo importante es que tienen que demostrarlo y que tiene que haber una evidencia cuando llegue el fiscalizador a revisar eso. Y por eso cuando hablábamos del restaurante, yo le decía, bueno, toda la evidencia que ustedes puedan digamos, recolectar en esa factura es valiosa. Si usted me dice que yo en realidad compré carne porque voy a hacer un asado para los trabajadores, para ver el partido de fútbol, o este tema de los tijerales, que es una tradición, uno dice, bueno, ya, no, nos pasaba, por ejemplo, con los gastos de las fiestas de Navidad o las fiestas para los niños, o el coche que se le compra al colega que fue papá o mamá. Entonces uno dice, ok, no tiene que ver con el giro, pero si tiene una justificación, si tiene una tradición, digamos que siempre se le regala coche a los niños que nacen, o siempre se hace esta fiesta en los tijerales, pasa. Hemos claro, tenido situaciones... porque ahí Dale. Ricardo pregunta efectivamente porque uno podría concluir, hablemos por ejemplo los tijerales, por ejemplo, que es clásico, ¿no es cierto? O la fiesta de fin de año, porque en definitiva
¿no es cierto? Uno podría que ser un gasto dentro de los nuevos requisitos, ¿no es cierto? Que podríamos decir que es para mejorar el clima laboral y por lo tanto uno podría tomarse en gasto si lo miramos en esa perspectiva. Entonces, pues viene, bueno, pido la factura y después en la segunda pregunta dice, bueno, ¿y tendré o no tendré derecho a crédito fiscal? ¿Cierto? Ahí la pregunta. Entonces, yo creo que uno tiene que decir claramente o están disociados o no lo están. Entonces, esa es la pregunta que siempre O preguntan sea, todos los asociados. ¿Te en fijas? A general, eso voy yo. un poco lo que comentaba antes, lo que hemos tratado de ir haciendo es ir homologando la norma del gasto y del IVA. Si es un gasto aceptado, usted puede ocupar el IVA. Si es un gasto rechazado, no puede ocupar el IVA. Y en general lo que hemos hecho a nivel de servicio es que sistemáticamente vamos, cuando hay una revisión de IVA, por ejemplo, un contribuyente hace una presentación porque quiere corregir algo en el IVA, también vemos el efecto en la renta. Y si estamos viendo el efecto en la renta y encontramos gastos rechazados, vamos a ver el IVA. Porque en realidad las dos van bien hermanadas. Ahora, esto es muy casuístico, ¿ah? Yo le digo, yo he tenido colegas o gente que me ha comentado, oye, que me rechazaron el gasto del maletín del estafeta. Y digo, chuta, ¿por qué estaría pensando el colega? Esa es toda la información que tengo. Era un maletín Louis Vuitton, era un maletín de 3 millones de pesos. ¿Cuál era la lógica de rechazar ese gasto? Claro, conocía un lado de la historia, entonces no podía como tomar una posición clara respecto al asunto. Pero estos gastos en general son muy casuísticos y yo creo que ese es un tema que tienen que tener presente porque no hay una instrucción clara respecto de esto que decía Hernández. No, es que esto nos ayuda para el clima de la empresa. Sí. Entonces en esa empresa participan todos los trabajadores. No, es que fue solamente para la gerencia. Ah, ya, entonces no. Claro, es que el gasto en la fiesta fue el 80% de la utilidad de la empresa. ¿Y quién era el catering? No, la señora del gerente. No. Entonces, hay mucha casuística que está metida entre medio. En general, y yo creo que el 90% de los fiscalizadores sí somos bastante conscientes respecto de que entendemos que todos estos gastos que son fiestas de fin de año, fiestas de aniversario, que vamos a hacer un asado para ver el partido de la selección, que ahora ya no No, ahora, pero no, nada. para el próximo esperemos que sí, pero, pero siempre, digamos, si hay una justificación y si hay una situación que uno lo vea, está bien. Lo que nos pasa es que de repente encontramos, por ejemplo, esta fiesta de fin de año que comentábamos, que ahora ya no es una fiesta de fin de año, sino que es un crédito por donaciones deportivas. Porque dicen, no, es que armamos un programa, entonces tú dices, oye, lo que antes era gasto, hoy ya me lo quieren pasar como crédito. Y uno ve que empiezan como a mover la cerca, y uno dice, chuta, ¿hasta dónde aguanto que se mueva esta cosa o pongo el paralelo? Si me lo pasa por gasto, yo digo, ya, ok. Pero si ya me lo quiere pasar como crédito, ya me suena más raro. Correcto. Ya me hace más ruido. Y hemos tenido situaciones así. Hemos tenido situaciones no sé, teníamos la otra vez una donación para un club de pesca, de pesca con mosca. Entonces tú decías, chuta, eso no es para todos los trabajadores, porque en realidad un equipo de pesca de mosca es un equipo que vale de palo y medio para arriba, que tenéis que tener los gastos para llegar a las zonas donde se hace ese tipo de actividades. Entonces, es muy casuístico, es muy casuístico. Si tú me dices, es que veía en el chat más adelante que decía, es que yo compro las galletas y el café para el personal. Claro. Ok, está bien, y está bien. Y si uno va y ve que están las galletas ahí, que está el café, pero cuando ya empiezan a aparecer los cuadernos en marzo, o empiezan a aparecer cosas, gastos que son más raros, sí, puede que tengamos una contingencia respecto de ese tipo de gastos. Bueno, hay varias preguntas, voy a concluir, si no nos vamos a alargar mucho. No sé, Sí. la última, voy a hacerlo así, mirando nomás para no decir que dejé a alguien fuera. La última dice, ¿cómo se realizan las operaciones cuando uno recibe un pago con tarjeta de débito o crédito, pero solicita factura de ventas? Mira, yo ahí en esa parte yo entiendo que el sistema, porque el problema que se podría dar es que se duplicase Claro, digamos, la información. Claro, claro. que llegara como boleta y que llegara como factura. Claro, se duplica eso. Yo creo que eso habría que verlo con el proveedor del sistema. Yo creo que el proveedor del sistema debería proveer una solución que decir, ¿sabes qué? Esto es factura y esto no es boleta, esto es factura. Andrea, aquí levantó la mano, por favor, Andrea, te escuchamos claramente. No, lo que pasa es que en la página del SI, el administrador de estos pagos puede adherirse a un modelo de emisión de documentos, diciendo que él emite boleta o factura y además da el comprobante. ¿Ya?
ahí el sistema va a ver que hay duplicidad y va a tener claro eso. No sé cómo funciona informáticamente el tema, pero lo toma en cuenta, lo considera, ¿ya? Y por otro lado, cuando eventualmente esto no se informó a través de eso, pero hay estos dos registros, digamos, ¿ya? El pago con la tarjeta y la boleta o factura, porque eso da lo mismo, el contribuyente sí tiene la oportunidad de, en el libro de venta, poner esa observación y bajar ese débito. ¿Ya? Eso lo tienen que ver en el proceso. Perfecto. Pero eso da lo mismo si es factura o boleta, porque lo que yo entiendo acá, lo que no quieren es tener el doble débito. Correcto. Entonces, porque la duplicidad, en el fondo, eso es. Claro, claro. Claro. Y mira, y de las preguntas que hiciste, una sola cosa que quiero decir con lo que yo estaba leyendo, que muchas dicen que cómo el cajero del supermercado va a discriminar si corresponde o no al giro. El cajero no tiene que discriminar, el cajero simplemente va a cumplir los requisitos de que si está con el IRUT, el cajero va a poner lo que la persona quiere comprar. El problema es que la factura tiene que venir con el detalle, cosa que si es fiscalizado después el contribuyente, va a ver ese medio de prueba, digamos. Pero no es el cajero el que va a discriminar si es del giro o no es del giro del negocio. Perfecto. Ok, ¿Ya? creo que estamos en el horario. Sí. Ya. Como siempre, los agradecimientos a los funcionarios de Impuesto Interno, Rosario, David, Andrea y Ricardo, ¿ya? Que nos colaboran permanentemente. ¿Ya? Estaremos para otra oportunidad y les indicaremos exactamente cuáles son los temas. Digamos, tenemos mucho todavía que conversar, sobre todo, ¿cierto?, con la ley de cumplimiento que ha traído bastantes modificaciones súper importantes. ¿Ya? Una de las importantes están en el código tributario. ¿Ah? Yo creo que tenemos que Sí. hacer algo ahí, por si acaso. Yo ¿Ya? creo que está. Muchas gracias, excelente Gracias. como siempre, y hasta una nueva oportunidad. Gracias, Nos vemos. Rosario. Muchas Un gusto. gracias. Sea. Muchas Gracias. gracias. Bien, Adiós. Gracias. Hasta luego. Que estén Chao, muy Chao, bien. chao. Adiós, adiós. Dios. Adiós.